Éxodo 21. Leyes para dirigir a los jueces. A leyes en cuanto a la servidumbre. 1. Estas son las leyes. Estas son las leyes que les propondrás. Estas son las leyes. Los capítulos 21 a 23 de Éxodo contienen muchas leyes sobre una amplia variedad de temas, que incluyen: ley del trabajo en cuanto al trato de los siervos, asesinato, homicidio involuntario y asalto violento, responsabilidad hacia los animales propios y los animales de los demás, robo, responsabilidad y resolución, violación, dotes y el valor de la virginidad de una mujer, idolatría y brujería, trato a las personas marginadas de la sociedad, dinero y préstamo de tierras, justicia e igualdad ante la ley. Y estas diferentes regulaciones son tan notables por su justicia y prudencia como por su humanidad. Su gran tendencia es mostrar el valor de la vida humana y la necesidad de tener paz y buen entendimiento en todos los barrios, y poseen esa cualidad que debería ser objeto de todas las leyes buenas y saludables: la prevención de los delitos. Adam Clark. ¿Qué les propondrás? El carácter amplio de estas leyes muestra que Dios las dio, tanto para las leyes en sí mismas, como para los principios y el precedente que establecerían para los jueces designados por Moisés. Y estas leyes, o mejor, juicios, mishpatim, se dan como precedentes para guiar a los magistrados civiles de Israel en los casos de disputas civiles. Kaiser. 2 a 4. La ley general concerniente a los esclavos hebreos, siervos contratados. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si comprares siervo hebreo, con el antiguo Israel, como en todo el mundo antiguo, había personas que trabajaban para otros bajo el principio de servidumbre. Eran esclavos en cierto sentido, aunque no necesariamente en el sentido brutal y degradado que la mayoría piensa de la esclavitud. Y algunos piensan que la Biblia es responsable de la esclavitud. Lo opuesto es verdad: la esclavitud existía mucho antes que Israel o Moisés. La Biblia es responsable de la eliminación de la esclavitud, no de su establecimiento. 2. Moisés no instituyó la esclavitud de ninguna forma. Las leyes que le conciernen fueron hechas con el propósito de reprimirla, confinarla dentro de límites muy estrechos, y en última instancia, ponerle fin. Spurgeon. 3. La Torá acepta la esclavitud como una parte inevitable de la sociedad antigua, al igual que Pablo, pero el nuevo enfoque humanitario será, en última instancia, la sentencia de muerte de la esclavitud. En cualquier caso, la esclavitud en Israel era rural, doméstica y de pequeña escala. Cole. 4. Es significativo que las primeras palabras de esta sección de la ley en el libro del Éxodo muestren que Dios quería que Israel respetara los derechos y la dignidad de los siervos. Las primeras palabras de Dios desde el Sinaí declararon que Él era Jehová, quien los libró de la esclavitud. Y en este código notable, la primera persona cuyos derechos se tratan es el esclavo. Chadwick. Siervo hebreo. Había 4 formas básicas en que un hebreo podía convertirse en esclavo de otro hebreo. En la pobreza extrema, podían vender su libertad, Levíticos 25 horas y 39 minutos. Un padre podía vender a una hija como sirvienta en un hogar con la intención de que eventualmente se casara con alguien de esa familia, Éxodo 21:7. En caso de la bancarrota, un hombre se podía convertir en siervo de sus acreedores, 2 Reyes 4:1. Si un ladrón no tenía forma de pagar una restitución apropiada, Éxodo 22, 3-4. Y las ideas de secuestro de hombres y la servidumbre de por vida, los conceptos que muchos tienen de la esclavitud, simplemente no se aplican a la práctica de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Normalmente, la esclavitud era por elección o acordada mutuamente, de duración limitada, altamente regulada. 6 años servirá,
mas al séptimo saldrá libre, de balde. En todos los casos mencionados anteriormente, la servidumbre nunca era obligada a ser para toda la vida. El siervo hebreo trabajaba por 6 años y luego era hecho libre. Y era, más propiamente, un trabajador por contrato, obligado por 6 años. Col. 2. Que esta servidumbre podría extenderse, a lo sumo, solo a 6 años, y que era casi lo mismo que algunos casos de aprendizaje entre nosotros. Clarke. 3. G. Campbell Morgan, después de examinar las leyes relativas a la esclavitud, escribió: una consideración cuidadosa de ellas mostrará que abolieron la esclavitud y la sustituyeron por trabajo pactado. 4. De ahora en adelante, la condición de esclavos entre el pueblo hebreo estaría en marcada distinción con la esclavitud existente entre otros pueblos. Fue el comienzo de un gran movimiento moral. Morgan. D. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Al final de los 6 años el siervo salía con lo que llegaba. Si el amo proveía una esposa, y por lo tanto niños, la esposa y los niños se tenían que quedar con el amo hasta que ellos cumplieran sus obligaciones o pudieran ser redimidos. Y solo, literalmente, con la espalda, es decir, con la espalda descubierta y nada más. La frase es vívida y única, pero el significado es claro. Esta provisión puede parecernos difícil, pero presumiblemente la esposa era una esclava perpetua, por lo tanto, era propiedad del amo. Col. 3, 5 a 6, el esclavo por vínculo, un esclavo voluntario de por vida. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, sí, después de 6 años de servidumbre, un siervo desea hacer un compromiso de por vida con su amo a la luz de la bondad del amo y sus bendiciones para el siervo, él podría, a través de esta ceremonia, hacer un compromiso de por vida con su maestro. Y este compromiso no era motivado por deuda ni obligación, únicamente por amor a su señor y por las cosas buenas que el amo había provisto para el siervo. B. Su amo lo llevará ante los jueces. Esto describe la ceremonia pública y reconocida de un siervo voluntario, uno que había cumplido con su obligación pero aún quería servir a su amo por amor. Y los jueces cambiaban el estado del esclavo de temporal a permanente mediante una ceremonia en el marco de la puerta de la casa del amo. Kaiser. C. Y su amo le horadará la oreja con lesna. En la ceremonia, la oreja del siervo era perforada abierta con lesna. Esto era hecho en presencia de testigos, y entonces él será su siervo para siempre. Y es extraordinario pensar que se llevara a cabo esta ceremonia. Un siervo decía: sé que he cumplido con mis obligaciones para con mi amo y he cumplido lo que debía. Sin embargo, amo a mi amo y estoy tan agradecido por lo que me ha dado que con mucho gusto me comprometeré de por vida, no por deuda, vergüenza o derrota, sino por amor. 2. Salmos 40. 6 más adelante habla de esta ceremonia que toma lugar entre el Padre y el Hijo, donde el salmista habla proféticamente por el Mesías: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Jesús fue un esclavo perfecto del Padre. Filipenses 2:7. 3. Esa lesna representa el clavo que fijó a Cristo en la cruz, y debemos esperarlo en todo acto verdadero de consagración. Meyer. D. Será su siervo para siempre. Jesús nos dio el derecho de ser llamados amigos en lugar de siervos. Juan 15:15. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento encontraron mucha gloria en simplemente ser considerados siervos de Jesús. Romanos 1:1, Santiago 1:1, 2 Pedro 1:1, Judas 1:1. Y los paganos tenían la costumbre de marcar al esclavo con el nombre o el signo del propietario. Pablo se refirió a sí mismo como ese tipo de esclavo en Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo era un esclavo de por vida para Jesús. 2. Esta es una imagen del servicio al pecado por parte del pecador. Llega un momento donde el pecador, tan lleno de amor por su pecado, sella su corazón al pecado como su amo.
3. Esta es una imagen de nuestro servicio para Jesús. Tenemos el poder de irnos libres si queremos. Debemos de estar dispuestos de afrontar las consecuencias del servicio que elegimos. Debemos de estar motivados por amor hacia nuestro amo. 4. 7 a 11. Los derechos de las siervas. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva. El asunto aquí descrito parece describir la venta de una joven como esclava de una familia con la intención de casarse. Por eso el texto explica, la tomó por esposa. Y se refiere a una niña que es vendida por su padre, no para ser esclava, sino para casarse. Kaiser. 2. Probablemente el origen de la costumbre era el mismo en ambos casos. Evitar pagar un precio de novia más alto a una edad posterior y criar a la futura nuera dentro de la familia, asegurándose de que ella encajara. Esta actitud hacia los esclavos elimina la esclavitud, excepto de nombre. Cole. 3. En las sociedades antiguas, incluso a veces entre los hebreos, un niño podía ser vendido como esclavo a la luz de una deuda o, especialmente en el caso de una sierva, en un arreglo de dote para satisfacer una deuda. Dichos arreglos eran más como lo que nosotros asociamos como un sirviente que como esclavitud. Pero estas no son las circunstancias concernientes a esta ley en particular. B. Se le permitirá que se rescate. Si su amo no se casaba con ella o decidía no dársela a su hijo, el amo aún estaba obligado a respetar sus derechos bajo la ley de Dios. Tenía que tratarla bien y darle la oportunidad de escapar de la obligación de servidumbre. Y, en caso de que no se cumplan los términos del matrimonio, se considerará un incumplimiento del contrato y el comprador debe permitir que la niña sea redimida. Kaiser. 2. No la podrá vender a pueblo extraño. Incluso si se ha cansado de ella, no puede venderla a otro amo. Eso sería una violación de la obligación matrimonial con ella. Cole. C. No disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si la niña que era recibida en el hogar con la expectación de un futuro matrimonio no funcionaba, no se le debía tratar de una mala manera. No se le debía privar de las comodidades del hogar. En cambio, debía ser tratada según la costumbre de las hijas, tratada como hija y no como esclava. Y la palabra traducida como comida quizás debería traducirse como carne, significa, dicen los comentaristas, la parte justa de los lujos de la esposa, no la mera asignación de subsistencia que cualquier esclavo obtendría. Cole. D. Ella saldrá de gracia, sin dinero. Si la familia no cumplía con sus obligaciones para con la niña recibida en el hogar con la expectativa de un futuro matrimonio, se le concedía la libertad. Estas eran protecciones notables para aquellos que podrían estar en desventaja. Y la niña en estas circunstancias fuera de su hogar de origen, liberada por sus padres naturales, no tenía un protector natural en esa sociedad. Dios ordenó a los jueces de Israel que fueran su protector. 2. Por lo tanto, el derecho de un padre a vender a su hija se protegió cuidadosamente contra el abuso. Thomas. Ve leyes con respecto a la violencia y discapacidad. 1. 12 a 14. Castigos apropiados para asesinos y homicidios involuntarios. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. El principio de la pena capital se remonta a Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El derecho del Estado a usar la espada de ejecución también se declara en el Nuevo Testamento, Romanos 13, 3-4. B.
pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía. Dios dijo a los jueces de Israel que buscaran evidencias de alevosía y premeditación. Dios no colocó los accidentes, los crímenes pasionales o la negligencia en el mismo plano que los crímenes de premeditación y alevosía. C. De mi altar lo quitarás para que muera. El principio de castigar a los asesinos es tan importante para Dios que le negaba a los asesinos el refugio en su altar. Según la costumbre casi universal en el mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de santuario contra la justicia o la venganza. Un hombre acusado podría encontrar seguridad si pudiera huir a un altar antes de ser aprehendido. Y el suplicante agarraba los cuernos que sobresalían del altar, 1 Reyes 2:28. Esto equivalía a dedicarse a YHWH, como cualquier sacrificio de animal atado con cuerdas a los cuernos del altar. Col. 2. Sin embargo, Dios les dijo a los jueces de Israel que no habría misericordia en la sentencia de los culpables de los peores asesinatos, lo que podríamos llamar asesinato en primer grado. Dios dijo, de mi altar lo quitarás para que muera. El asesino no encontraría protección en una fe mal entendida y mal aplicada. 3. Dios también dijo que los asesinos impunes contaminaban la tierra, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Números 35:31, 33-34. 4. El principio de que los asesinatos impunes contaminan la tierra es un pensamiento aleccionador y humillante entre los estadounidenses, donde tantos son asesinados y pocos son llevados ante la justicia por esos asesinatos. D. Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Más adelante, en Números 35 y Josué 20, Dios les ordenó e Israel hizo ciudades de refugio, lugar al cual ha de huir. Se trataba de ciudades seleccionadas y preparadas donde uno podía huir en caso de homicidio involuntario y estar protegido hasta que su caso fuera debidamente escuchado. Y, desde los tiempos más remotos, el pariente más cercano tenía derecho a vengar el asesinato de su pariente, y como este derecho era reconocido universalmente, nunca se promulgó ninguna ley sobre el tema. Pero ¿cómo se podía abusar de esto? Y una persona que hubiera matado a otra accidentalmente, sin haber tenido malicia previa contra él, podía ser ejecutada por el vengador de sangre, como se llamaba al pariente más cercano. Por lo tanto, Dios proporcionó las ciudades de refugio para que el homicida accidental pudiera huir hasta que el asunto fuera investigado y resuelto por el magistrado civil. Clarke. 2. Esta cuidadosa distinción entre grados de culpa y castigos de homicidio, y la protección para los homicidas involuntarios, que era opuesto al asesinato, muestran la sofisticación y el interés por la justicia en los principios dados a los jueces de Israel. 2. 15-17. Leyes concernientes al homicidio de un padre. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. A. El que hiriere a su padre o a su madre, hiriere debe ser tomado en el contexto de Éxodo 21:12, que dice el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Un hijo que asesinó, o intentó asesinar a uno de sus padres, debía recibir la pena capital. B. El que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El secuestro también se consideraba delito capital. A los ojos de Dios, esclavizar criminalmente a un hombre no estaba lejos de asesinarlo. Y el secuestro para esclavitud era común en el mundo antiguo, Col, y aquí está claramente prohibido. 2. Esta es una diferencia sutil pero importante entre la esclavitud como se practicaba y se practica comúnmente y la esclavitud como se regula en la Biblia. La mayoría de la esclavitud, antigua y moderna, era en realidad una forma de secuestro, tomar y hacer prisionera a una persona en contra de su voluntad. Como está regulada en la Biblia, y como es practicada en algunas culturas antiguas, la esclavitud era recibida voluntariamente, usualmente como pago por deuda, o en el caso de guerra era una alternativa a la muerte.
En el antiguo Israel, otras culturas no eran capturadas y esclavizadas, como era la práctica de la trata de esclavos africanos. 3. El contexto y la ubicación de esta ley es significativo. El secuestro no es un delito contra la propiedad, ya que ningún delito contra la propiedad conlleva la pena capital, y esta ley no figura en las leyes de propiedad. En cambio, es el robo de un ser humano. Kaiser. 4. O si fuera hallada en sus manos, debiera de ser traducido a, y es hallado con el dinero en su mano. Los saldos bancarios inesperadamente grandes son todavía difíciles de explicar al Departamento de Recolección. Impuestos sobre la renta en la actualidad. Col. C. El que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La idea era de un hijo adulto que amenazaba a sus padres. Aunque esta ley era severa, conservó una base fundamental para la sociedad civilizada, el respeto entre generaciones. Y la idea de la maldición aquí se parece más a lo que consideraríamos una amenaza de muerte. Ya que maldecir era querer y rezar la caída del otro con todo el corazón, representaba la actitud de la que brotaban actos como golpear o asesinar. Col. 2. La ley de Moisés también tenía una protección incorporada para los derechos del niño, según Deuteronomio 21, 18 a 21. Este pasaje establece que los padres no tenían derecho a llevar a cabo este castigo, sino que estaban obligados a llevar al niño acusado ante los ancianos y jueces de la ciudad. Esto significaba que los padres, contra toda costumbre contemporánea, no tenían el poder absoluto sobre la vida o la muerte de sus hijos. En la práctica, los jueces de Israel rara vez, si es que alguna vez, administraron la pena de muerte en tales casos. Sin embargo, hacían que los hijos rindieran cuentas. 3. Sin embargo, la ley que desalienta el conflicto entre generaciones es importante. Cada generación mayor, a medida que envejece, está a merced de la generación más joven. Si a la generación más joven se le permite llevar a cabo una guerra abierta contra la generación mayor, los mismos cimientos de la sociedad se tambalean, como se refleja en el cuarto mandamiento. Algunas leyes modernas, incluido el desarrollo de leyes relativas a la eutanasia, pueden conducir al asesinato fácil de la generación mayor por parte de la más joven. 3. 18 a 19, respecto a la indemnización por daños personales. Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. A. Si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo, si, debido a un conflicto, un hombre era incapacitado para trabajar, pero cayere en cama, debido a una lesión recibida de la mano de otro, el que lo lastimó debe pagar una indemnización al hombre y su familia. Y estas leyes de compensación por lesiones personales tienen paralelos con el Código de Hammurabi y a las leyes hititas. B. Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo. Sin embargo, si el hombre se recuperaba de la lesión, el culpable solo debía pagar por su recuperación médica y por el tiempo perdido. C. Le satisfará y hará que le curen. Aunque estos principios han sido abusados por los codiciosos en nuestros días modernos, estos mismos principios aún permanecen. 4. 20 a 21, con respecto a herir y matar a un siervo. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. A. Y muriere bajo su mano, será castigado. Esto muestra que en el Israel antiguo los sirvientes podían ser asesinados. En muchas otras culturas, el amo era considerado inocente si asesinaba a un siervo, porque el siervo no era considerado una persona. Y el gran avance sobre el pensamiento antiguo es que aquí se considera al esclavo como una persona. Col. B. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, pero el amo no será castigado si el siervo no muriese inmediatamente. Quizás esta era una forma de determinar la intención, con la idea de que si el sirviente vivía durante varios días, era una indicación de que el amo no debía haber tenido la intención de matarlo. Y la idea era que si la víctima no moría inmediatamente, era evidencia de que fue golpeado con la intención de disciplinar y no de asesinar. Además,
si el esclavo moría a causa de este ataque involuntario, se pensaba que la pérdida de propiedad era una pena suficiente para el amo. 2. Adam Clarke señaló que esto refleja un principio general en la ley de Moisés: gran consideración a los derechos del acusado. Y todas las leyes penales deben interpretarse lo más favorablemente posible para el acusado. Clarke. 3. El objetivo de esta ley no era poner al esclavo a merced del amo, sino restringir el poder del amo sobre él. Kaiser. C. Será castigado, es de su propiedad. Estas leyes juntas pintan una imagen de las ideas detrás de la esclavitud en el antiguo Israel. Un siervo era una persona que no podía ser asesinada, pero también se consideraba como propiedad del amo hasta que cumpliera su obligación. Y es de su propiedad, es literalmente, porque él es su dinero. El punto no es que los hombres sean simples bienes, sino que el dueño tiene una inversión en este esclavo que puede perder, ya sea por muerte o por emancipación. Kaiser. 2. Estos principios pintan una analogía espiritual. Hablando espiritualmente, somos propiedad de a quien servimos. Somos esclavos de Satanás o de Jesucristo. 5. 22 a 25, leyes de retribución. Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A. Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. Este es un ejemplo de un caso de retribución, en el que una mujer embarazada resultó herida en un conflicto y dio a luz prematuramente. Solo se imponía una sanción si existía un daño permanente. Y, quizás esto fue el reconocimiento de que la ley no puede abordar todas las pérdidas o consecuencias, y que solamente las consecuencias permanentes son las que deben ser justamente indemnizadas. B. Más si hubiere muerte. Si se produjo un daño duradero salvo la muerte, que estaba cubierta por otra ley, se debía retribuir o restituir. Y, por el asalto accidental, el delincuente aún debe pagar alguna compensación, aunque tanto la madre como el niño sobrevivan. La tarifa sería fijada por el esposo de la mujer y aprobada por una decisión del tribunal. Kaiser. C. Más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo. Si había daño permanente, el principio de ojo por ojo siempre limitaba la retribución. Esta ley estaba destinada a bloquear el deseo natural de venganza del hombre. No era dado como una licencia para vengarse. Y nuestra tendencia es querer hacer más contra la parte ofensora que lo que nos hicieron a nosotros. Este principio puede aplicarse a nuestra práctica moderna de evaluar enormes daños punitivos en juicios, y esta ley presenta el principio de que solo la pérdida en sí debe ser compensada. De pagarás vida por vida. Este principio lleva a algunos a preguntarse si en el antiguo Israel las personas eran asesinadas de manera rutinaria por lo que podríamos considerar como muerte accidental o homicidio involuntario. Es importante correlacionar este principio de pagarás vida por vida con números 35 horas y 31 minutos, que permite un pago de rescate sustituto por la pérdida de la vida que no haya sido asesinato premeditado ni deliberado. Y números 35 horas y 31 minutos, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Esta prohibición indica que era una práctica común aceptar dinero de rescate por muerte por negligencia en otras circunstancias. 2. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el acusado debe entregar al padre del niño fallecido o al esposo de la esposa el valor monetario de cada vida si alguno o ambos resultaron perjudicados. Kaiser. 6. 26 a 27. La ley de la retribución en lo que respecta a amos y siervos. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. A. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. El principio de ojo por ojo tenía una aplicación diferente para los siervos. Si el amo lo lastimaba,
el siervo recibía algo más preciado que un ojo, su libertad. Y estas leyes no intentan hacer que el amo se sienta de cierta manera sobre su esclavo. En cambio, las leyes guían el comportamiento del amo, dándole un incentivo para proteger y honrar a su esclavo, tratándolo más como un empleado que como un animal de trabajo. B. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si esto no les enseñaba humanidad, les enseñaba a ser cautelosos, ya que un golpe precipitado podría haberlos privado de todo derecho a los servicios futuros del esclavo, y este interés propio los obligaba a ser prudentes y circunspectos. Clarke. Se leyes en cuanto al control animal y a los daños. 1. 28 a 32. Determinar la culpabilidad cuando un animal mata a un humano. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo, o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. El buey será apedreado, mas el dueño del buey será absuelto. Esta ley ilustraba el principio de intención y negligencia. El propietario de un buey que mata a un hombre no puede ser declarado culpable si el animal no tiene antecedentes de agresión hacia las personas. Sin embargo, el animal debía morir, y al dueño se le prohibía sacar provecho del animal o de su muerte. No será comida su carne. Nadie debía beneficiarse de esto, ni aunque fuera una muerte accidental. Y esto significa ser herido por un buey, ya que los israelitas no tenían otro animal capaz de matar a un humano. Los caballos eran lujos extranjeros. Col. 2. Esto servía para mantener el debido odio al asesinato, ya sea cometido por un hombre o por una bestia, y al mismo tiempo castigaba al hombre en la medida de lo posible, con la pérdida total de la bestia. Clarke. B. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Sin embargo, si el dueño de un buey tuviera un buey, o animal similar, que fuera agresivo y él fallara en controlar al animal, entonces él sería culpable de asesinato y sería castigado como tal. C. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Parece que si los sobrevivientes del difunto aceptaban una restitución monetaria en lugar de la muerte del propietario, este era un acuerdo aceptable. De haya acorneado a hijo, o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Los mismos principios serán aplicados en la muerte de un menor. Ellos serán tenidos como personas con los mismos derechos que un adulto. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Si un siervo moría bajo tales circunstancias, el precio de restitución era de 30 siclos de plata, que se consideraba el precio de un esclavo. Y, incluso en Israel, un esclavo seguía siendo un hombre. Su sangre trae culpa de sangre, como la de cualquier otro hombre. Col. 2. De manera significativa. Este fue el mismo precio por el que Jesús fue vendido cuando Judas lo traicionó por 30 piezas de plata. Mateo 26 horas y 15 minutos. 2. 33 a 36. Más leyes concernientes a los principios de negligencia y restitución. Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Estas leyes comunican el principio de responsabilidad por las consecuencias de las acciones de un individuo sobre otro.
El ejemplo dado tenía que ver con la restitución necesaria cuando la excavación de un pozo provocaba la muerte de un animal. Y, si alguno abriere pozo, más probablemente para almacenar granos que para almacenar agua. Los pozos también se usaban para atrapar animales, 2 Samuel 23:20, o como prisiones para los hombres, Génesis 37 horas y 24 minutos. Col. B. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él. Estas leyes requerían la investigación y el análisis de los jueces, para que la aplicación de la ley tomara en cuenta los hallazgos de la intención y negligencia. En cierto sentido, se trata simplemente de las aplicaciones de los principios generales de justicia y equidad. Y, para un granjero israelita en apuros, un pago justo por la muerte de un buey podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, o al menos entre la libertad y la esclavitud por deudas.